Al entrar en el apartamento y mirar el reloj, Sara se dirigió directamente al dormitorio. Se despojó rápidamente de su ropa y la tiró a un lado. Con solo media hora a su disposición, no podía permitirse llegar tarde a su cita con Roberto en uno de los mejores restaurantes de Moscú. Por lo tanto, era imperativo darse prisa. Roberto no era un hombre cualquiera, era un hombre espléndido. A pesar de su relativa juventud, Roberto había conseguido establecerse como un director sobresaliente. Además, tenía un aspecto increíblemente llamativo, y su voz profunda y dominante provocaba escalofríos a todas las mujeres del plató. Decir que Sara se sorprendió cuando él le propuso cenar juntos sería quedarse corto. Había muchas actrices en el plató que coqueteaban con él, y en opinión de Sara, eran más guapas. Sin embargo, él la eligió a ella. Esto la dejó inmensamente complacida. La conversación fluyó encantadoramente. Roberto demostró ser un conversador culto y atractivo, para deleite de Sara. El tiempo que pasaban en su compañía parecía pasar volando, y descubrieron que tenían mucho en común. Podían conversar durante horas sobre temas muy diversos. Sara nunca se había sentido tan a gusto con una persona. Aunque ella no se consideraba una belleza, parecía que Roberto tenía otra opinión al respecto. Tenía muchos admiradores. E incluso vivió en pareja, de hecho, con uno de ellos durante casi 3 años. Sin embargo, con el tiempo, los reproches mutuos, las peleas y, finalmente, la separación no trajeron más que alivio, ya que Sara había sabido inicialmente que no eran una pareja adecuada. Aún así, por alguna razón, decidió soportarlo, como dice el refrán, aguantarse. Hubo romances breves, pero nada serio con ninguno de sus pretendientes. A pesar de tener 35 años recién cumplidos, Sara, como cualquier mujer, deseaba profundamente una familia, hijos y la comodidad de un hogar. Por eso, cuando Roberto empezó a interesarse por ella, se apartó de él como un demonio del incienso. Inmediatamente llegó a la conclusión de que era demasiado bueno para una mujer como ella. Y, por supuesto, solo estaba destinado a ser una diversión pasajera. No debía esperar nada serio. Sin embargo, Roberto fue persistente, y pronto ella cedió, accediendo a otra cita. Después de la primera, hubo una segunda, luego una tercera, y Sara estaba perdidamente enamorada. Ahora, mientras se preparaba para otro encuentro con su amado, le asaltó un pensamiento inesperado. Se sentó al borde de la cama, reflexionando en voz alta. Pero si lo pienso bien, llevamos viéndonos poco más de un mes, y hasta ahora no ha habido nada entre nosotros. Quizás debería invitarle. Pero si soy sincera conmigo misma, llevo mucho tiempo deseándolo. Espero que no piense mal de mí. Por otro lado, la mujer cogió rápidamente el teléfono, consciente de que en cualquier momento podría cambiar de opinión y todo el plan se vendría abajo. Marcó el número de Roberto con un dejo de duda en la voz. Por su respuesta, se dio cuenta de que le había gustado la sugerencia. Prometió estar en su casa en unos 40 minutos. Al cruzar el umbral de su apartamento, Roberto no pudo evitar expresar su admiración. 3 habitaciones en el centro de Moscú. No estás apretada aquí, ¿verdad? Se rió de su propia broma. Pues no, me he acostumbrado, respondió la mujer, sonriendo, y se encogió de hombros. ¿Lo alquilas, verdad?, preguntó él, extendiendo las manos en un gesto de curiosidad. No, es mío, respondió ella, y de su gesto emanó una sensación de separación. Parece que eres todo un partido, comentó. Bueno, últimamente intento no alardear de mi situación, explicó Sara. Sabes, en mi anterior trabajo decidí dar una fiesta y... Después de invitar a mis colegas, me encontré con un número excesivo de admiradores. Curiosamente, la mayoría no eran de aquí, si me entiendes. Creo que lo entiendo, pero en cuanto a mí no debes preocuparte. Tengo un lugar donde quedarme. Sin embargo, una mujer como tú... Con estas palabras, el hombre atrajo a Sara hacia sí y la besó. Esa noche, Roberto se quedó hasta por la mañana. Fueron juntos al estudio de cine. Este momento en particular no le sentó bien a Sara. Hasta hoy, había intentado mantener su relación en secreto y resultó que lo había hecho bien.
Cuando se difundió la noticia de su romance, Sara se encontró con miradas de reojo, y la actriz principal empezó a confabularse con el diseñador de vestuario. Pero así era Sara. Solo se divertía. No temía nada, excepto la despedida. Tarde o temprano, sabía que Roberto se cansaría de ella y se marcharía. De eso no le cabía duda. Era solo cuestión de tiempo. ¿Qué podía hacer para retener a un hombre como él? ¿Qué había hecho para merecerlo? Nada, por supuesto. Sara, naturalmente, no le habló a Roberto de su apartamento en el centro. No era su única riqueza. Además, había cuentas bancarias y acciones que le proporcionaban unos ingresos decentes que le permitían trabajar. Sin embargo, no quería quedarse en casa. Se lo debía todo a su padre. Hace 10 años, tras una larga enfermedad, falleció su madre. Su padre quedó viudo por poco tiempo, antes de casarse con una joven. Con esta chica emigró definitivamente, dejando a Sara un apartamento y algo de dinero, como si intentara comprarla. Ella había descubierto accidentalmente que su chica había sido su amante mientras su madre aún vivía. Desde entonces, prácticamente había borrado a Sara de su vida, llamándola solo un par de veces en su cumpleaños y en Año Nuevo. Sara no se lo reprochaba, pero por alguna razón, después de las llamadas de su padre, sentía el aguijón de la soledad con más intensidad. Pero cuando empezó a salir con Roberto, su vida adquirió nuevos matices. Se quedaba a dormir en su casa cada vez más a menudo. Por las mañanas salían juntos a trabajar. Así, las pertenencias de Roberto fueron apareciendo poco a poco en el apartamento de Sara. Primero una maquinilla de afeitar y un cepillo de dientes. Y una buena mañana, Roberto le propuso matrimonio. «¿Qué te parece si me mudo contigo?», le preguntó, sosteniendo una aromática taza de café en una mano. Sobresaltada, no había esperado semejante pregunta y no estaba en absoluto preparada para ella. «¿Quieres decir que quieres que vivamos juntos?». «Sí, he estado pensando. Todas las noches estoy contigo. ¿Qué sentido tiene ir y venir? Intentémoslo, ¿qué nos lo impide?». Ella asintió con la cabeza, todavía algo incrédula por su propia buena suerte. «Sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Múdate hoy si quieres». Un año después, Roberto le propuso matrimonio. No fue una sorpresa para ella. Tras un año de convivencia, había llegado a creer que podrían tener una familia. Roberto resultó ser muy hogareño. Por las tardes, le encantaba leer libros con Sara. Sus gustos literarios coincidían, y después de leer, comentaban con entusiasmo tramas y personajes. También les gustaba ir al teatro y al cine. En general, todo lo que hacían juntos les parecía interesante. Pero antes de hacerle la proposición, ocurrió algo que dejó a Sara desorientada. Roberto la llamó para tener una conversación franca sobre los niños. «Sara, veo lo entusiasmada que te hacen los niños. Como cualquier mujer quieres tener los tuyos, pero quiero dejar clara desde el principio mi postura sobre la paternidad. No quiero tener hijos, nunca, absolutamente ninguno, ¿me entiendes? Si te quedas conmigo no tendremos hijos». Roberto lo dijo claramente. Y Sara se quedó sentada, estupefacta. «Espera, ¿lo dices en serio? Si he entendido bien, ¿nuestra relación significa tampoco para ti que no piensas tener hijos conmigo?» «Te equivocas. Todo lo que pasa entre nosotros es muy serio para mí. Pienso formar una familia contigo. Al principio pensé que simplemente me gustabas, pero ahora puedo decirlo con confianza. Te amo, Sara. Quiero estar contigo para siempre. Sin embargo, no te engañaré. Nunca tendré hijos. Tienes que aceptarlo y caminar por la vida conmigo, o no aceptarlo. La elección es tuya». La mujer luchó contra las lágrimas, incapaz de creer este giro. Era una elección demasiado compleja separarse de Roberto. No podía. Él era el sentido de su vida, pero tampoco quería vivir sin hijos. Lo peor era que Sara ya estaba embarazada. Roberto aún no lo sabía. ¿Cómo iba a decírselo? Anhelaba un hijo con todo su ser, un hijo de ese mismo hombre, el hombre al que amaba. En sus sueños, Sara empezó a verse con su bebé en brazos, pero en ese momento no tenía ni idea de lo absoluta que era la postura de Roberto respecto a los niños. Ahora estaba asustada. Roberto confundió su miedo con una contemplación sobre lo que había dicho,
Agarrándola de la mano, empezó a persuadirla. Sara, piénsalo. Somos libres, podemos viajar, nada nos ata. ¿Recuerdas cuánto te gustó París? Si tenemos un hijo, ¿volveremos a ir allí? No, claro que no. Nunca entendí por qué la vida familiar siempre tiene que girar en torno a los niños. La familia son dos personas que quieren estar juntas. ¿Por qué tiene que solidificarse necesariamente con niños? ¿De verdad quieres cambiar pañales? ¿Perder el sueño por las noches? Sara se quedó callada, abrumada. Roberto supuso que su silencio significaba acuerdo. Le plantó un beso en la mejilla y se fue a la cocina a preparar algo. Le encantaba cocinar y sus platos eran siempre exquisitos. Un par de semanas después de esta conversación, Roberto le propuso matrimonio a Sara. Ella aceptó. Él estaba seguro de que ella había aceptado todas sus condiciones. El corazón de Sara se desgarraba, por supuesto. El embarazo estaba en sus primeras fases y el aborto seguía siendo una opción, pero no podía ni pensarlo. Ya tenía 35 años, y si se deshacía del bebé ahora, tendría que esperar a que Roberto cambiara de opinión sobre la vida. Y si no lo hacía, se separarían. Roberto y Sara se casaron tranquilamente, sin mucho alboroto. Tras la ceremonia, se sentaron en un restaurante, invitando a una decena de amigos comunes. Los invitados felicitaron alegremente a los recién casados, observando que la novia parecía un poco pensativa, no especialmente alegre. Solo uno de los invitados conocía la verdadera razón del estado de ánimo de Sara. Su amiga íntima, Nika, era amiga suya desde la escuela. Incluso cuando Nika se marchó de Moscú, siguieron siendo amigas. Recientemente, tras otro divorcio, Nika volvió a vivir a Moscú. Sara decidió compartir su pequeño secreto con Nika. Su última conversación sincera tuvo lugar justo antes de la boda. Nika le dijo: «Si quieres mi opinión, no es justo para tu prometido. Debería conocer tu estado antes de la ceremonia. Francamente, no entiendo qué esperas conseguir con esto. Desde mi punto de vista, sería más fácil para él aceptar ahora que estás embarazada. Pero si viven juntos durante un tiempo y de repente se da cuenta de que tu barriga se redondea, ¿y cómo no se va a dar cuenta? Entonces parecerá que lo has engañado. Pero, en principio, eso es lo que estás haciendo. Fue sincero contigo. Lo expuso todo antes de la boda. Y ahora tú, Sara, estás siendo solapada». La novia casi llora. «No lo entiendes. Si se lo digo ahora me dejará enseguida. Después de la boda no se irá». «¿Estás segura? Entonces será peor. Después seremos marido y mujer, y quiero creer que le resultará más fácil sobrellevar esta noticia». «Eres una tonta, Sara, y tu plan es una tontería. Mira a tu Roberto. Es un tipo fantástico. Solo puedes soñar con alguien como él. Aparentemente él te ama. Pasan todo su tiempo libre juntos. ¿Qué más necesitas? Tal vez deberías considerar un aborto mientras no sea demasiado tarde. Lo haremos en silencio, sin alboroto. Yo te ayudaré. Roberto no se enterará de nada. Entonces podrás casarte con él con la conciencia tranquila, para tu paz mental. Tampoco tengo hijos, aunque he estado casada, no solo una vez. ¿Y qué? Nada se puede comparar a la felicidad de tener un hombre como Roberto». En efecto, Sara no exclamó que aún no se le había hecho la luz. «No, este niño es mío, lo necesito». Sara apretó las manos contra su vientre, aún perfectamente plano, y lo acarició, como calmando la vida incipiente, transmitiendo que esta es una nueva vida y que es muy importante para ella. Después de la boda, casi nada había cambiado, salvo las alianzas que ahora adornaban sus dedos. En los documentos, los sellos seguían siendo los mismos. Los recién casados siempre estaban juntos. Roberto empezó a planear un nuevo viaje. Esta vez quería visitar Italia con su mujer, y lo discutió activamente con Sara, que se mostraba cada vez más reticente. Ella sabía que era poco probable que el viaje se realizara en la fecha prevista por Roberto. Para entonces ya se le notaría la barriga, y ocultar lo evidente sería imposible. Sara hizo todo lo posible por apretarse con ropa interior especial. Roberto se dio cuenta de que había engordado un poco y se sintió increíblemente orgulloso, atribuyéndolo a sus propias habilidades culinarias. El hombre no podía ni imaginar que la razón de la gordura de su mujer estaba lejos de sus deliciosas cenas. Sara continuó guardando silencio.
¿Qué estaba esperando? Ni ella misma lo sabía. Tal vez quería prolongar el momento de felicidad en su vida matrimonial. Y por supuesto, en el fondo de su alma, estaba esperando que su marido aceptara su embarazo. Cuando se hace demasiado tarde para cambiar algo, ella no se lo plantea. Si en casa podía ocultar sus náuseas matutinas, en el estudio de cine se notaba enseguida que se había vuelto muy sensible a los olores y a menudo se excusaba para ir al baño. Las mujeres en estos asuntos no se dejan engañar fácilmente. Y entonces sucedió lo inesperado. Uno de los colegas decidió felicitar a Roberto por su inminente paternidad. Él se echó a reír y aseguró a su colega que algo iba mal, pero la semilla de la duda se había plantado en su mente. Se puso a reflexionar y llegó a la conclusión de que su mujer se había comportado de forma bastante extraña últimamente. Y ella había añadido a sus pertenencias. No, esto simplemente no podía ser, se dijo a sí mismo. Sara nunca le haría esto. Se lo había contado todo y ella le había dado la razón. Pero esa misma tarde, mientras su mujer estaba en la cocina, colocando en los platos su última creación culinaria, Roberto dijo con una leve sonrisa: «No te lo vas a creer, Sara, pero hoy me han felicitado por haber sido padre». El tenedor repiqueteó estrepitosamente, cayendo del plato y de su mano. «Sara, tal vez me respondas. ¿Has oído lo que acabo de decir?» La mujer seguía en silencio, con la cabeza gacha sobre la mesa de la cocina. Roberto volcó la sartén con la comida en el fogón con un rápido movimiento. Sacó una silla y se sentó frente a su mujer. «Mírame a los ojos, Sara. Dime que se trata de un malentendido. Te lo ruego, no podrías haberme engañado tan cruelmente, ¿verdad?» Sara ya no era capaz de decir nada. Se limitó a mover la cabeza negativamente. Roberto continuó: «Llevamos mucho tiempo juntos, Sara. Nunca te he hablado de mi pasado, de lo que es insoportable recordar y aún más insoportable contar. Sabes que estuve casado antes, cuando me preguntaste por el motivo del divorcio, y dije lo primero que se me ocurrió, que nuestros caracteres chocaban. Mentí. Nos divorciamos cuando no pudimos salvar a nuestra hija». Sara se quedó mirando a su marido con los ojos muy abiertos por el asombro. «Sí, has oído bien. Ya fui padre una vez. Por aquel entonces tenía 4 años. Enfermó de una grave neumonía que se la llevó en apenas un par de días. El diagnóstico fue inicialmente incorrecto, y eso jugó su papel fatídico. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Te imaginas el dolor de ver morir a tu hijo sabiendo que no puedes hacer nada para ayudarle? Tenía tantas ganas de dormirme con ella para siempre. No podíamos continuar nuestra vida juntos como marido y mujer. No podíamos soportar vernos. En ese momento, decidí que nunca volvería a ser padre. El mundo ya está lleno de sufrimiento y nosotros... Tengo derecho a condenar por esto a niños inocentes, y quiero recordarte mi decisión. Te lo advertí de antemano antes de la boda. Fui sincero, y tú mentiste. Por eso ya no quiero verte, Sara. Me voy a dormir». Roberto se retiró al dormitorio, dando un sonoro portazo tras de sí, y por la forma en que lo hizo, Sara comprendió que ella no tenía sitio allí. La mujer se revolvió en la habitación contigua, en el sofá, toda la noche. De madrugada, oyó a su marido recogiendo sus cosas. Sara se hizo la dormida. Cuando Roberto recorrió las habitaciones, haciendo su maleta, ella se levantó. Cuando él fue al pasillo a ponerse los zapatos, ella se levantó y, como aturdida, fue hacia él. Se quedó paralizada en la puerta, apoyando la cabeza en el marco. «¿Te vas?», le preguntó con voz apagada. «Sí, Sara, me voy», respondió él. Sara esperaba algo. «He pensado mucho esta noche y he llegado a la conclusión de que no debes culparte por nada. Eres una mujer, y cualquier mujer aspira a ser madre, pero tomaste tu decisión. No necesito a este niño. De hecho, para ser completamente honesto, ni siquiera quiero verte con barriga. Me repugna tu embarazo. No pienso divorciarme de ti todavía. Si puedes ponerme como el padre, financieramente también te ayudaré, pero eso es todo lo que puedes esperar». Diciendo todo esto, el esposo no miró a Sara. Luego trató de salir del apartamento lo más rápidamente posible. Le resultó difícil, porque además de la voluminosa maleta, había 3 enormes bolsas con sus pertenencias.
Intentó llevárselo todo de una sola vez, para no tener que volver. Sara sonrió amargamente cuando llegó al trabajo de Roberto. No apareció. No apareció en los días siguientes. Una semana después, corrió el rumor de que Roberto ya no aparecería por aquí. Hola, colegas. Miraron a Sara, algunos con simpatía, otros con malicia mal disimulada. ¿Qué esperaba? Amiga, tú misma lo entiendes, te lo advertí. Recuerda que entonces aún era posible interrumpir el embarazo, y ahora no habría habido nada de este tipo, pero tú has perdido a un tipo así. Nika continuó un buen rato, pero cuando se percató de la mirada sin vida de Sara, comprendió que solo estaba haciéndoselo pasar peor. Abrazó a su amiga por los hombros y la condujo a la cocina. Ven, vamos a tomar un té o algo más fuerte. Ahora no podemos, querías un hijo, lo tienes. Financieramente estás bastante segura. Te mantienes firme sobre tus pies. Puedes mantener a tu pequeño por ti misma. En cuanto a los hombres, bueno, los hombres van y vienen. Ahora tienes que controlarte, no ponerte nerviosa y comer bien. El tiempo pasó volando. Sara, al borde del abismo, cojeaba por la cocina como un pato. Tenía la pierna hinchada. Ya no podía moverse como antes, pero, a pesar de ello, estaba horneando sus típicas magdalenas, como le había prometido a su amiga Nika. Sara estaba inmensamente contenta porque no soportaba el aislamiento durante la baja por maternidad. Pasar días enteros sola en el enorme apartamento era duro. Al oír el timbre, se apresuró hacia la puerta, pero al abrirla, su expresión cambió. En lugar de su amiga, se encontró con Roberto mirándola. No se habían visto desde que él recogió sus cosas y abandonó el apartamento a toda prisa. El hombre no se había presentado en el estudio de cine. Al parecer, no quería reunirse con su mujer. Tampoco la llamó. Simplemente desapareció de su vida. Lo único que le quedaba era el anillo en el dedo de Sara. Y una multitud de pensamientos se agolparon en la mente de la mujer mientras observaba a su distanciado marido allí de pie, tan querido, tan familiar, y al mismo tiempo tan distante y distante, con la mirada perdida. ¿Por qué había venido? ¿Cuál era el propósito? Habría enviado un SMS. Habría sido más fácil hablar con él. Y verlo era simplemente insoportable. De repente, la habitación empezó a girar en los ojos de Sara, arremolinándose alrededor de su eje. Al mismo tiempo, algo muy caliente fluyó por sus piernas. Bajando la mirada y esforzándose por concentrarse, Sara vio moretones rojos en sus tobillos. «Dios mío, es sangre», consiguió pensar antes de perder el conocimiento. «He perdido a Roberto y ahora pierdo al bebé. Este es mi castigo por mi mentira». Roberto, al verla tropezar y empezar a caer, consiguió tomar a su mujer antes de que cayera al suelo. Justo detrás de él oyó un grito. «¿Qué le has hecho, canalla?». Era Nika, la persona que Sara había estado esperando ansiosamente. Entró por la puerta entreabierta del apartamento y presenció una escena aterradora. Roberto estaba de rodillas, sujetando a su mujer, que estaba inconsciente y sangrando. «Yo no he hecho nada. Pide ayuda, rápido». Sin esperar a que el médico subiera al apartamento, sacó a su mujer para esperar a la ambulancia en la entrada. Al cabo de un rato, Nika y Roberto deambularon por el pasillo del hospital. Les informaron de que el parto había empezado, pero había complicaciones. Varias horas después, el médico salió a su encuentro y se dirigió a Roberto, como marido oficial de la futura madre. «Su mujer no puede dar a luz de forma natural. Lo estamos decidiendo ahora, pero lo más probable es que necesite una cesárea. Tengo que preguntarte, ¿la vida de quién es prioritaria, de la madre o la del niño? Podría llegar a esto. Tendrás que tomar la difícil decisión». «La de la madre, por supuesto, la de la madre», dijo Roberto sin dudarlo ni un segundo. «Salva a Sara». No había necesidad de pensar. Nika, sin embargo, se quedó un poco a un lado. No sabía qué decir. De una cosa estaba segura. Sara no aprobaría esta elección si se lo preguntaran. Diría inequívocamente que había que salvar al niño, no a ella. Como el parto de Sara duró casi un día, Nika no pudo quedarse en el hospital todo el tiempo. Iba y venía. Pero Roberto no se fue ni un minuto, ni siquiera se sentó. Su expresión fue sombría todo el tiempo,
y no comió ni bebió. Al ver su aspecto agotado, Nika comprendió lo mucho que quería a Sara. Entonces, el médico volvió a acercarse a ellos. Roberto le miró con miedo, pero el médico, aunque agotado, tenía una sonrisa de satisfacción en los labios. Gracias a Dios, la madre y el bebé están bien. Sus vidas ya no corren peligro. Papá, ya puedes respirar. El médico le dio una palmada en el hombro. Roberto se desplomó de repente, apoyándose en la pared y cubriéndose la cara con las manos. Cuando el médico se fue, Roberto se volvió hacia Nika. Es hora de que me despida de Sara. A pesar de que viviré en Alemania, ella recibirá una transferencia mía todos los meses. Ni siquiera la visitaré. No le veo sentido, murmuró Roberto y echó a correr por el pasillo. Desconcertada, Nika se encogió de hombros y corrió hacia su amiga, a quien el médico le había permitido visitar en la sala. Sara sonrió al ver al pequeño Mateo dar sus primeros pasos por la calle. No hacía mucho que había empezado, y sus movimientos eran todavía algo inseguros, pero el pequeño lo intentaba. Sara sintió una punzada de tristeza. Deseaba que Roberto pudiera ver cómo crecía Mateo y compartir su alegría. Roberto cumplía su palabra y enviaba dinero todos los meses. Al principio, incluso llamaba, pero las conversaciones eran tensas y redujo al mínimo la comunicación, recurriendo solo a los mensajes de texto. Reflexionando sobre su marido, Sara paseaba con su hijo por la casa cuando, de repente, detrás de ella, oyó una voz familiar. ¿Y quién es este maravilloso niño que pisa aquí? ¿Es mi ahijado favorito, Mateo? Mateo sonrió de alegría al ver a su madrina y se acercó a ella. Ella lo cogió en brazos y se alegró. Tras el nacimiento de Mateo, la actitud de Nika hacia los niños experimentó un cambio drástico. Ahora deseaba con todas sus fuerzas tener el suyo, pero, por desgracia, no había candidatos adecuados para el papel de padre en el horizonte. Después de jugar un rato con Mateo, Nika lo soltó y susurró al oído de Sara. Ya se me ha ocurrido qué regalarle a tu hijo por su primer cumpleaños. Lo he pensado durante mucho tiempo, pero le va a gustar mucho, y no te lo voy a decir todavía, que sea una sorpresa. Las amigas se enzarzaron en una conversación, y de repente oyeron un fuerte llanto. El pequeño había tropezado y se había caído, raspándose las palmas de las manos. Pero antes de que Sara pudiera llegar hasta él, un desconocido que pasaba por allí se abalanzó sobre el niño, levantó a Mateo, se arrodilló y empezó a hablarle alegremente. ¿Y esto qué es? ¿Un niño grande llorando solo por un pequeño rasguño? Somos hombres tú y yo, los hombres no lloran. Le guiñó un ojo a Mateo, que inmediatamente dejó de llorar y miró con interés su mano raspada y al desconocido. Mientras Sara limpiaba las manos de su hijo con toallitas húmedas, Nika entabló coqueta conversación con el hombre. En los últimos tiempos, Nika había sido como una cazadora, escudriñando cada espécimen masculino que encontraba como un objetivo potencial. Este espécimen en particular, tuvo que admitir, era bastante impresionante. Alto, ancho de hombros, bien parecido. Sara tomó a Mateo en brazos y lo miró con atención. Me parece que he visto tu cara antes en alguna parte. Me resulta muy familiar. Él sonrió. Sí, nos encontramos a menudo. Usted siempre está aquí con su hijo a estas horas, y yo voy a comer a esa cafetería de la esquina. Trabajo como asesor de ventas en un supermercado de la construcción. Señaló hacia el complejo comercial situado frente a la casa de Sara. Por cierto, me llamo Alexei. Nika no pudo evitar encogerse un poco al oír que aquel hombre no era más que un vendedor. Sin embargo, continuó con sus insinuaciones. Para su decepción, el hombre no le prestó atención y se limitó a conversar con Sara y Mateo. Después de charlar un rato, Alexei se fue corriendo a trabajar, no sin antes saludar a Mateo. Un personaje interesante, reflexionó Nika al verle marchar. Pero parece que yo no le intereso. Deja de decir tonterías, se rió Sara. Estaba más interesado en Mateo. Probablemente tiene un hijo de una edad parecida, así que le resultó fácil conectar con el mío. Puede, replicó Nika. Pero, francamente, eso no me preocupa demasiado. Ya sabes lo de casarme, no tengo ninguna intención. Pero como padre potencial para mi futuro hijo, le tendré en cuenta. Ese fue el final de la conversación sobre el nuevo conocido.
Sin embargo, Sara no se sorprendió cuando, al día siguiente, durante su paseo, Nika volvió a acercarse, sospechando que su amiga esperaba encontrarse con Alexei. Y efectivamente, ahí estaba. No era de extrañar, teniendo en cuenta que lo visitaba todos los días. Siempre se detenía y pasaba una media hora con Sara y Mateo, con la excusa de que su descanso para comer era de 1 hora entera. Sara disfrutaba charlando con el nuevo conocido, y Mateo esperaba ansioso su llegada. Mientras tanto, se acercaba el día de cumpleaños de Mateo, y Sara mencionó casualmente a Alexei que había comprado un complejo deportivo infantil para los más pequeños, pero que no estaba segura de si era capaz de montarlo. En respuesta, el hombre le ofreció su ayuda con entusiasmo. Sara dudó. Hablar con él durante los paseos era una cosa, pero dejarle entrar en su apartamento era otra. Después de todo, ella no sabía nada de él, aparte de su lugar de trabajo. ¿Y a tu mujer no le importará que ayudes a una mujer soltera?, preguntó Sara. Nunca he tenido a nadie y siempre he estado solo, respondió Alexei. Todo lo solo que se puede estar. Bueno, a juzgar por cómo te llevas con Mateo, pensé que tenías hijos. No tengo hijos, pero sí 2 sobrinos. Me encantaba jugar con ellos hasta que me mudé a Moscú. Por cierto, no soy de aquí. Vine aquí desde Tver y decidí cambiar de vida en un abrir y cerrar de ojos. Así que aquí estoy, probando suerte. Y ya sabes, te he conocido. Alexei miró significativamente a la mujer, algo nerviosa. No estaba preparada para esa respuesta, y en este contexto no había pensado en Alexei. ¿Y tú?, preguntó a Sara. Bueno, no estoy casada. De hecho, ni siquiera estoy pensando en ello. Pero como padre potencial para mi hijo podría considerarlo. Sara no tuvo más remedio que ofrecerle la cena, a lo que el hombre accedió encantado. Solo se marchó cuando Sara le dejó bien claro que era hora de que Mateo se fuera a la cama. Sin embargo, antes de marcharse, el hombre insistió en ser invitado al cumpleaños del chico, alegando que ya había pensado en el regalo perfecto. A Sara le resultó bastante incómodo negarse. Unos días después, vieron a Alexei salir del edificio de Sara, muy satisfecho de sí mismo. Parecía que esta vez todo iba excepcionalmente bien. Hoy había asistido a la fiesta de cumpleaños de Mateo y parecía haber dejado una impresión muy positiva. Confiaba en obtener más de Sara que de las anteriores mujeres de Moscú. Alexei llevaba casi 2 años viviendo aquí, a donde había llegado con un propósito claro: encontrar una mujer adinerada que lo mantuviera. Nunca le había gustado trabajar, y un amigo le había sugerido que en Moscú había muchas mujeres ricas y solteras deseosas de atención masculina, dispuestas a hacer todo lo posible por conseguirla. Alexei tenía una gran ventaja con su atractivo aspecto y sabía lo que valía. Por desgracia, sus relaciones anteriores en Moscú habían acabado mal. Se había fijado deliberadamente en una mujer mucho mayor que él, que seguía siendo una viuda rica. Alexei había conseguido ganarse su confianza, y ella se enamoró de él como un gatito, permitiéndole vivir de ella. Sin embargo, más tarde, él le pidió una gran suma de dinero, alegando que se había visto envuelto en una situación dudosa y se encontraba endeudado. Ella se lo dio, pero al mismo tiempo contrató a un detective para que vigilara a su joven amante. Fue entonces cuando se enteró de lo fácil y descuidadamente que despilfarraba su dinero en clubes con mujeres de moral relajada. La mujer echó a Alexei de su casa, sin darle la oportunidad de defenderse. Alexei seguía sin ganas de trabajar, así que tuvo que buscar una nueva fuente de ingresos. Conoció a una mujer en un club que trabajaba en un estudio de cine. Después de unas copas de más, ella le contó todo sobre su colega, una mujer abandonada con un hijo. A pesar de que la ayuda económica no era necesaria, ella se enamoró fácilmente de él. Alexei se sorprendió al enterarse de que Sara era propietaria de un espacioso apartamento de 3 habitaciones. No podía ni imaginar cuánto costaría un apartamento así. Esta vez, Alexei decidió no precipitarse y abordar el asunto con más cautela, por así decirlo, deliberadamente. Incluso consiguió un trabajo cerca de la casa de Sara, enterándose cuando ella sacaba a pasear a su hijo. Entonces, el hombre esperó pacientemente, buscando el momento adecuado para una presentación. Finalmente,
la oportunidad se presentó cuando el niño le tomó cariño. Alexei no se amilanó. Sabía muy bien que era más fácil acercarse a las madres a través de sus hijos. Si te hacías querer por el niño, también te hacías querer por la madre. Alexei empezó a establecer una relación con los niños, aunque no soportaba a esos pequeños mocosos. Más tarde, empezó a ser más insistente y a solicitar visitar el apartamento de Sara y unirse a la celebración del cumpleaños. El hombre pasó la mayor parte del tiempo con Mateo y pudo comprobar que Sara estaba encantada con ello. El niño, por su parte, no quería despegarse del tío Alexei, lo que también jugaba a su favor. Era una lástima que mañana tuviera que volver a aquel detestable trabajo. Después de todo, no había venido a Moscú para ser un oficinista. Tenía planes de largo alcance. La fiesta infantil llegó a su fin y los invitados se dispersaron. Sara invitó a algunos colegas del estudio de cine que tenían niños pequeños. Mateo no podía despegarse de los numerosos regalos y el día había sido demasiado agitado para él. Se quedó dormido, abrazado al osito de peluche parlanchín que le habían regalado. Nika ayudó a ordenar el apartamento. Tenía muchas ganas de hablar de Alexei. «Me he dado cuenta de que el vendedor ha hablado contigo. ¿Hubo algo entre ustedes?», preguntó. «No, pero ya sabes, estoy abierta a considerarlo», respondió Sara. «Me gusta mucho Alexei, y eso es lo que más importa. Además, Roberto nos dejó. No puedo dejar de pensar en él, pero no debería ser así. Tiene que haber una forma de sacarme a Roberto de la cabeza. Precisamente por eso necesito a Alexei. Además, mi hijo está creciendo y necesito un modelo masculino». Al reflexionar sobre las palabras de su amiga, Nika se mordió ligeramente el labio inferior. Cuando miró a Alexei, vio a un hombre que le convenía. Lo contrató porque solo se fijaba en las apariencias externas, pero al pensar en Alexei como compañero de vida para Sara, por alguna razón, este pensamiento inquietó a la muchacha. «Oye, no te precipites. Alexei es, sin duda, un joven atractivo, agradable en la conversación, alegre y que disfruta pasando el tiempo con Mateo. Todo eso es maravilloso, pero ¿sabes lo que me preocupa? Es demasiado perfecto. Incluso diría que impecable. No entiendo por qué me preocupa tanto su impecabilidad. La gente no existe sin sus defectos. Roberto, por ejemplo, los tenía en abundancia. No hay nadie, especialmente de la nada, que aparezca en el apartamento de una mujer soltera con un hijo. ¿No te preocupa eso?». Sara se rió y abrazó a su amiga por los hombros. «Nika, estás pensando demasiado otra vez. Quizá estos celos sean infundados. Sé que tú misma querías a Alexei, pero resultó que él me prefería a mí. Bueno, no estabas destinado a ser amiga mía. Conocerás a otra persona y todo te irá bien». Se detuvo un momento y luego cambió de tema para hablar de lo divertida que había sido la fiesta de cumpleaños. Al principio pensó que hablar de Alexei concluiría con esto. Entendía que sus palabras podían interpretarse como celos, y sería lógico dada su situación. Sin embargo, no era cierto. No estaba celosa. Amaba sinceramente a Sara y se alegraría por ella. Le cedería de buena gana a Alexei si estuviera segura de que era realmente como quería aparentar. Sin embargo, su intuición le decía lo contrario. Al cabo de un par de meses, Alexei se mudó a su casa, y su estrecha relación comenzó unas 2 semanas después del cumpleaños de Mateo. Una noche, Alexei no quería irse y tomó la iniciativa de empezar a besar a Sara. Ella cedió, y a partir de entonces, él se quedaba a dormir a menudo. Con el tiempo, la propia Sara le propuso a Alexei que viviera con ella. No tenía sentido alquilar un apartamento innecesariamente. Alexei accedió de todo corazón y trasladó sus escasas pertenencias, que cabían en una pequeña maleta. Mateo era el más feliz de todos. Se había encariñado mucho con el tío Alexei. Por las tardes, cuando volvía del trabajo, el niño corría al vestíbulo a saludarle y no se separaba de él en toda la velada. Alexei, a decir verdad, estaba cansado de interpretar el papel de figura paterna cariñosa, pero seguía haciéndolo de mala gana cuando venían invitados. Nika podía ver el ambiente idílico que reinaba en la casa, pero se abstuvo de sacar el tema de Alexei y Sara, pensando que el tiempo acabaría por arreglarlo todo. Sara ya había sufrido bastante y merecía ser feliz, y ahora parecía bastante contenta, aunque no le interesara especialmente aquel hombre. Nika lo sabía con certeza,
porque Sara había sido completamente diferente con Roberto, a quien había amado hasta la distracción. Hoy, Sara estaba sentada a la mesa, mirando fijamente la cena fría. Alexei se había retrasado en el trabajo, cosa que nunca le había ocurrido. Hacía ya 2 horas que había cerrado la tienda donde trabajaba, y sin embargo, no había ni rastro de él. Estaba a punto de llamarle cuando oyó abrirse la puerta principal. Sara le había dado las llaves que pertenecían a Roberto desde hacía mucho tiempo. Oyó que Mateo corría alegremente a saludar al tío Alexei, pero no siguieron los alegres saludos habituales del hombre. En lugar de eso, se dirigió a la cocina, donde Sara estaba recalentando la cena fría. Alexei entró con aspecto triste y perdido. Rechazó sentarse, y en su lugar bajó la cabeza entre las manos. ¿Ha pasado algo?, se preocupó Sara. Sí, ha pasado algo. Ni siquiera sé cómo decírtelo. Sara, hay una gran escasez en nuestra tienda, y no solo me están despidiendo, sino que además me están culpando a mí, obligándome a pagar por ello. Y yo no tengo la culpa. Ya me conoces, soy como soy. No sé ahorrar ni presupuestar. Y ahora, ¿qué hacemos? Para ser sincero, estoy perdido, dijo el hombre, cruzando las manos sobre la mesa que tenía delante. Luego apoyó la cabeza en ellas con un fuerte suspiro. Al principio, Sara se sintió un poco desconcertada, pero se apresuró a consolar al hombre. Alexei, ¿qué te pasa? Algo así le puede pasar a cualquiera. No te alteres tanto. ¿Una carencia? ¿Una importante? Sara, una muy significativa. Alexei gimió. Más de 200,000 rublos. Pero, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Probablemente tendré que pedir un préstamo. Sonrió. Creo que no deberías lanzarte, sobre todo teniendo en cuenta que la suma no es tan grande. Creo que puedo ayudarte, te daré el dinero. Alexei levantó bruscamente la cabeza, mirando a Sara con desconcierto. ¿De verdad crees que esta cantidad es pequeña? Escucha, no sé mucho de ti. Probablemente estés de baja por maternidad, así que no creo que ganes mucho. Perdona la curiosidad, puedes elegir no contestar, pero ¿de dónde sacas el dinero? No es ningún secreto. Mi padre me dejó una cuenta en el banco y acciones de las que recibo ingresos mensuales, así que juntos podemos cubrir fácilmente esta carencia, sin privarnos de nada. No, no puedo. Para mí es una suma enorme. No estoy seguro de poder devolvértela en un futuro próximo, respondió Alexei, enarcando las cejas con incredulidad. Sara se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. No te preocupes, te ayudo sin esperar nada a cambio. El dinero no es lo más importante en la vida. Lo valioso para mí es que estemos juntos. Y por cierto, sé por qué no pudiste ahorrar nada. Te gastaste todo tu sueldo en nosotros y en Mateo, comprándole juguetes constantemente. Así que toma el dinero, paga tu escasez y no te preocupes. Pero, ¿qué pasa con el trabajo? He perdido mi trabajo y no sé cuándo encontraré uno nuevo. ¿Querrías siquiera vivir conmigo ahora? Sara volvió a reírse. De verdad doy la impresión de ser tan materialista. Viví contigo no por tu sueldo. Tras mucha persuasión, Alexei se dejó convencer y tomó el dinero de Sara. Al día siguiente, pagó lo que faltaba. No esperaba que todo fuera tan fácil. En realidad, no faltaba nada. Alexei se había cansado del trabajo y se le ocurrió una manera de marcharse sin dejar de obtener beneficios. ¿Y por qué no? Había cortejado a Sara y a su hijo durante tanto tiempo, que ahora por fin podía relajarse sin tener que levantarse por las mañanas para ir a la detestada tienda. Lo importante era no dormirse en los laureles y seguir mimándola a ella y a su pequeño espigado. Tras perder su empleo, empezó a levantarse a mediodía. Comía y salía de casa, supuestamente en busca de un nuevo trabajo. Regresaba por la tarde, cansado y decepcionado, quejándose con Sara de tener que acudir a entrevistas por todo Moscú y de que el transporte público le quitaba demasiado tiempo. Un día, medio en broma, Alexei dijo: «Es una pena que no tengas coche. Podrías llevarme a buscar trabajo y respirarías un poco de aire fresco. Estás todo el día encerrada en casa». Sara se animó al instante. «¿Sabes? En realidad pensé en eso cuando Mateo y yo vivíamos solos. Un coche no nos serviría de mucho. No me gusta conducir y hace mucho que no lo hago. He perdido la costumbre. Pero comprar un coche es posible, siempre que conduzcas tú, ¿estás de acuerdo?» «¿Hablas en serio?», exclamó Alexei con alegría. «¿Segura que puedes permitirte un coche?»,
No estarás de broma, ¿verdad? No, no bromeo, le aseguró Sara. Este coche será tuyo. Oh, wow. Y si quieres me convertiré en tu chofer personal. Al día siguiente, en el concesionario, Sara miraba coches de gama media. Pero Alexei se sentía irresistiblemente atraído por los caros, en particular el Land Cruiser. Sara no tenía intención de comprarlo. Sin embargo, cuando vio el regocijo con que su hombre miraba el caro vehículo, decidió ir por él. Aunque Alexei intentó disuadirla, diciendo que era solo un sueño y que podían comprar algo más sencillo, ella respondió con una sonrisa. Los sueños están para hacerse realidad. Fue a ultimar la costosa compra. Cuando el encargado de los trámites se fue a fumar, vio salir del concesionario un Land Cruiser nuevo. El cruiser brillaba al sol, con sus laterales pulidos relucientes. El tipo sonrió satisfecho y pensó: por eso las mujeres son todas tan ingenuas. Al volante iba el engreído Alexei, rebosante de importancia. Se había dado 100 palmaditas en la espalda por su inteligente jugada de sacar todos los documentos de Sara del bolso. Sabía cómo tocar la fibra sensible de las mujeres. Había mencionado sutilmente el cansancio del niño, y voilà, ahora tenía el coche en el bolsillo. Aunque las cosas no fueran bien con Sara, aunque dejara de financiarle, no le devolvería el coche. Ahora era de su propiedad, y ella no sobreviviría sin él. Había pasado un tiempo considerable desde la compra del coche, y Alexei seguía sin encontrar trabajo. Parecía que ya ni siquiera buscaba activamente, contentándose con vivir del dinero de Sara. Esto no le molestaba en lo más mínimo. Estaba contenta de que Alexei pasara tanto tiempo con ella y con Mateo. A veces, por las tardes, salía a dar un paseo, expresando un fuerte deseo de sentir el viento, como él decía. Sara, que era un poco aprensiva con las altas velocidades, se quedaba encantada. Una noche, mientras Alexei salía de paseo, Nika, que había venido a visitar a su ahijado, se encontró a solas con Sara. Empezó a expresarle sus preocupaciones. Sara, ¿de verdad estás bien con todo? Quiero decir, ¿de verdad tu Alexei no está pensando en buscar trabajo? ¿Y dónde está? Lo más probable es que paseando en tu coche. ¿Estás segura de que está solo? ¿Por qué no debería confiar en él? Respondió Sara, encogiéndose de hombros. Nos invitó a Mateo y a mí a ir, pero a Alexei le gustan las altas velocidades y a mi hijo no le va mucho. Así que no me importa que viaje solo. Además, a veces un hombre necesita su espacio personal. Debería tener tiempo para sí mismo, ¿no crees? Pero, ¿de verdad estás solo con tu dinero? Insistió Nika, incrédula. Sara, ¿estás loca? Nika, sabes que no me gusta justificarme, pero por ti haré una excepción. Empecemos por el hecho de que está buscando trabajo, pero no quiere precipitarse a lo primero que aparezca. Alexei es un hombre adulto, y me gustaría que encontrara algo más adecuado, con un buen sueldo. Y teniendo en cuenta que no tenemos problemas económicos, no le presiono. Dejemos que encuentre algo que le guste. En cuanto a la confianza, ya te lo he dicho, confío en él tanto como en mí misma, así que no dudé en poner el coche a su nombre. ¿Qué has hecho? Nika jadeó con incredulidad. Sara, ¿has perdido la cabeza? No me esperaba esto de ti. ¿Sabes lo que Roberto podría hacer si se entera? Últimamente está muy distante. Todavía estás oficialmente casada con él, y sin embargo estás viviendo con otro hombre. Ni siquiera pensaste que era necesario decírselo, y él te envía dinero todos los meses, una cantidad bastante considerable, por cierto. ¿Y estás comprando un coche para otro hombre? Dime, ¿alguien dijo alguna vez algo así de ti? Nika continuó. No me lo hubiera creído, Sara. ¿Qué te está pasando? Ante estas palabras, Sara había perdido los nervios, levantando la voz. ¿Sabes qué, Nika? Si crees que estoy usando el dinero de Roberto para mantener a mi hombre, te equivocas. De lo que envía para Mateo, he abierto una cuenta, y todo el dinero de su padre se transfiere allí. Con Alexei vivimos solo de mis medios, y rápidamente pareces haber olvidado cómo me trató Roberto. Tú misma me consolaste llamándole imbécil. ¿Por qué de repente se convertiría en un ángel? Incluso si Roberto saliera solo por las tardes así, me preocuparía. Pero cuando Alexei lo hace no me importa, aunque en realidad es muy buena persona, y espero que algún día pueda quererle porque, sinceramente, se lo merece. Sara se detuvo un momento y luego continuó con mucha más calma.
En cuanto al hecho de que no estemos oficialmente divorciados, probablemente tengas razón. Debería informarle del nuevo hombre en mi vida, al menos por honestidad hacia él, que pida el divorcio. Nunca creí que volvería contigo, dijo Nika en voz baja. Lo sé, estoy segura de que te quiere, pero es una persona muy extraña. Es como si tuviera una piedra en lugar de corazón. ¿Nunca ha querido ver a su hijo? No lo entiendo. Pero ambas mujeres estaban equivocadas, muy equivocadas. Roberto sí quería ver a Sara y a su hijo, pero en un hombre con sus peculiaridades, poco dispuesto a comprometer sus principios. Una vez en su vida, se había jurado a sí mismo que nunca tendría más hijos, y sentía que Sara lo había traicionado al quedarse embarazada. Sentía que Sara había elegido no estar con él, sino con su hijo. Sin embargo, no podía evitar sentirse así. Quería ver a los dos que consideraba su familia, aunque no vivieran juntos. A veces, el deseo de verlos se hacía insoportable, y conducía hasta Moscú. Veía a su hijo solo de lejos, para no molestar a Sara, ni darle falsas esperanzas de su regreso. Con cada visita, la armadura emocional de Roberto se hacía más fina. Las dudas empezaron a invadir su corazón. Por eso, cuando recibió una oferta de trabajo permanente y residencia en Alemania, decidió visitar Moscú una vez más, antes de tomar una decisión definitiva. Esta vez quería hablar con Sara y su hijo, y decidir lo que realmente quería. Cuando entró en el patio en un taxi y ya había pagado la cuenta al conductor, vio salir del edificio a su mujer y a su hijo. Pero no salían solos. Había un hombre que llevaba a su hijo de la mano. Los tres subieron a un coche caro aparcado en las inmediaciones y partieron en dirección desconocida. Ni un músculo se crispó en el rostro de Roberto cuando le dijo al taxista: «He cambiado de opinión». Mientras salían del patio, el conductor no tenía ni idea de la tormenta que asolaba el alma de su pasajero, de cómo el corazón de Roberto estaba envuelto en una capa de hielo, ni de los pensamientos que consumían su mente. Llegó tarde. Sí, definitivamente tarde, murmuró Sara, hermosa pero inconsciente. ¿De verdad pensaba que estaría sola para siempre? ¿Y por qué iba a quedarse sola? El hombre que caminaba a su lado parecía bastante decente. ¿Y el niño? ¿Es mío o no? Tiene un coche decente, lo que significa que es acomodado. Entonces, ¿qué ha hecho Sara para merecer su felicidad? Que tenga suerte. En cuanto a mí, esta vez volveré a Alemania para siempre. Es lo que necesito ahora. Roberto acababa de darse cuenta de lo mucho que desea estar al volante de ese mismo coche que se llevó a su familia, o de cualquier otro coche en realidad. Estar cerca de ellos es lo único que le importa ahora. Al diablo los principios y los votos. Pero ya es demasiado tarde. Nada tiene arreglo. Una tarde, Sara y Alexei fueron al supermercado a hacer las compras. Era quizá el único sitio al que iban juntos muchas veces. Sara propuso a Alexei dejar al niño con Nika e ir al cine o al teatro, lugares a los que iban a menudo con Roberto. Pero a Alexei no le interesaba. Se negó, y la mujer se resignó, dejando de insistir en su compañía. Después de hacer las compras, la pareja regresó a casa. Alexei sacó las bolsas al pasillo y se apresuró a decirle a Sara que se iría un rato a tomar el aire. Salió rápidamente del edificio y la alarma del coche sonó cuando abrió la puerta del conductor. De repente, oyó una voz alta y burlona detrás de él. «Hola, querido esposo, por fin te he encontrado». Alexei se volvió alarmado al ver a su esposa ante él. Siempre sintió un ligero temor hacia aquella mujer autoritaria y dura que se había casado con él para asegurarse cuando se conociera su embarazo. Sin embargo, tras 8 años viviendo con ella, Alexei huyó, dejándola con 2 hijos. Esta vida no era para él. Todo era trabajo, trabajo y más trabajo. Mientras su mujer siempre estaba insatisfecha, regañándole constantemente y haciéndole aceptar trabajos extra. Durante 2 años logró esconderse de ella, evitando la pesada vida familiar que le drenaba toda vitalidad. «¿Cómo me has encontrado?», le preguntó. «¿Acaso importa? Estamos juntos en esto, que siga siendo mi secreto», dijo Sveta con rudeza. «¿No tienes nada más que preguntarme?». Alexei volvió a mirar a su alrededor. Parecía que Sara debería estar ocupada ahora mismo, ordenando la compra. Pero, ¿y si miraba por la ventana y los veía?
¿Cómo explicaría todo esto? Alexei abrió rápidamente la puerta del pasajero. Sube, yo te llevo, pero solo un rato. ¿Por qué no damos una vuelta?, respondió la mujer. Se acomodó en el asiento con un suspiro y contempló el interior del coche con admiración. No está mal, Alexei. Te has adaptado muy bien. El coche es magnífico. ¿Y cómo están tus hijos? ¿Has pensado alguna vez qué comen, qué visten, si están bien? No, en realidad no, murmuró Alexei. No me importa. A Sveta no le gustó el silencio de Alexei. Gritó aún más fuerte. ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Sabes cuánto debes de manutención? Puede que no estemos oficialmente divorciados, pero lo he solicitado. Podría enviar a los alguaciles tras de ti, que no pudieron encontrarte durante tanto tiempo. Pero no voy a hacer eso ahora. Me pagarás de todos modos. Tu nueva mujer es fabulosamente rica, con un lujoso apartamento y coche. Y nosotros no tenemos nada. Tus hijos, ¿no son dignos de algo mejor? Bueno, convence a esta gallina para que venda el apartamento. Toma todo su dinero. Nos iremos lejos y no nos volverás a ver. No te dejaré ir. ¿De qué estás hablando? Alexei temblaba. ¿Cómo puedo convencerla de que venda el apartamento? Sara nunca estaría de acuerdo. Últimamente me mira con recelo y a veces incluso me planteo buscar un trabajo sencillo. ¿Pero crees que eso me molesta? Inventa algo. Engáñala por el bien de nuestros hijos. No has olvidado sus nombres, ¿verdad? No hace falta que me lo recuerdes. Basta, Sveta. Basta con esa mirada de dolor, como de muela. Sveta, nunca me olvidé de los niños, pero ¿qué esperas que haga? Siempre andábamos escasos de dinero y yo estaba al límite. Pero no puedo hacer lo que tú, como dices. Puedes. No puedo darme la vuelta y tener 3 trabajos, cuando sé que no soy capaz de nada más que de aletear la cola por las mujeres. Vamos, aletea, pero hazlo de forma que asegures el sustento de nuestros hijos. ¿Acaso entiendes cuánto podría costar el apartamento de Sara? Con lo que tú y yo tenemos, podríamos comprar una casa decente en la provincia y vivir del resto. Podríamos montar un negocio, pensar en algo. Pero, ¿te oyes? Alexei se lamentaba. No quiere vender el piso y no puedo obligarla. Nunca pagará nada, ni las deudas ni los gastos médicos. Hace solo unos meses que vivimos juntos y no me da dinero. Es desesperante. Emociones fuertes, puedo verlo. Tal vez me gusten, pero nada más. Sé cómo se comporta una mujer cuando ama. Sara no me ama. De repente, Sveta bajó la cabeza y se puso un poco triste cuando volvió a hablar. Casi se oían lágrimas en su voz. Sí, sabes cuánto te quieren, y yo te quería mucho. Tú lo has sentido. Y después de mí, probablemente hubo otras mujeres que se enamoraron de ti. Pero me traicionaste. Traicionaste a los niños que te eran muy queridos. Pero solo yo conozco tu verdadera naturaleza. Eres una persona capaz de amarte solo a ti mismo y valorar tu bienestar por encima de todo. Cuidar de la familia estaba más allá de tus capacidades, ¿no es así? Y los niños te echan de menos. Constantemente me preguntan dónde estaba papá y qué decirle a papá. Papá huyó cobardemente y se escondió de nosotros porque no quería mantenernos. Sveta, basta de presionar por compasión. No servirá de nada. Realmente no puedo hacer nada más. Todo lo que puedo hacer es rogarle a Sara pequeñas sumas de vez en cuando y pasárselas a ustedes, pero no puedo obligarla a vender el apartamento. No, eso no basta. Hablo muy en serio, respondió Sveta. No voy a vivir pacientemente de tus escasas limosnas. Ya he luchado bastante, desde el pan hasta el agua. Ahora lo necesito todo de una vez. Como quieras manejarlo es cosa tuya, pero haz lo que te he dicho. De lo contrario, iré directamente a tu apartamento con alguaciles. Y ahora vamos con los niños, que recuerden cómo es su papá, y tal vez al menos les remuevas la conciencia. Sí, aunque, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué conciencia tienes? Muy bien, vamos con los niños. Por cierto, sobre el dinero, dame lo que tienes ahora mismo. Necesito algo para comer y para pagar el apartamento. Sara se sentó en la silla, intentando leer un libro. Cerca de ella, Mateo jugaba, haciendo rodar sus coches de juguete por el suelo. Pero los pensamientos de la mujer no estaban ocupados por su hijo, sino por Alexei, que, tumbado en el sofá de la habitación contigua, veía el fútbol. Esta era la principal ocupación del hombre cuando estaba en casa, tumbarse en el sofá y mirar la televisión. Incluso Mateo percibió el distanciamiento y se acercó menos al tío Alexei para pedirle que jugara con él. Poco a poco, la mujer empezó a darse cuenta de que, en su ferviente deseo de olvidar a Roberto, había dejado entrar a un extraño en su casa. Apenas la había reconocido,
habiéndose creído su aspecto exterior, que hay que reconocerlo, era bastante impresionante. No había nada que reprochar. Sara no se apresuró a sacar conclusiones definitivas, pero empezó a tantear el terreno, preguntando de vez en cuando cómo iba la búsqueda de trabajo de Alexei. Alexei se desentendió, diciendo que aún no había encontrado nada adecuado. ¿Y qué tipo de trabajo buscas, el que sería adecuado para ti?, preguntó Sara, sorprendiendo a Alexei con su asertividad. En el pasado, él había sido vago en sus respuestas, lo que a ella le había parecido perfectamente bien. ¿Sospechaba algo ahora? El hombre, con una sonrisa encantadora, se acercó a Sara y le dio un beso en la mejilla. Bueno, una adecuada, comenzó juguetonamente. Así podré pasar más tiempo contigo y el sueldo será decente. Quiero mantenerlos totalmente a ti y a Mateo, no solo vivir cerca. Entonces, ¿buscas un trabajo para dedicarle el menor tiempo posible y obtener a cambio un salario más alto?, preguntó Sara con una sonrisa burlona. Pero no exageres, Sara. Alexei frunció ligeramente el ceño. Mientras tanto, Mateo soltó un gemido, tras golpearse con la esquina de la mesa. Alexei se abalanzó inmediatamente sobre él, dando por terminada la conversación de la noche y de los días siguientes. Una vez más, no se separó del niño, como al principio, como si de repente recobrara el sentido. Pero ahora, eso le parecía sospechoso a Sara. La mujer miraba fijamente el libro, pero no podía leer ni una sola línea. Sus pensamientos saltaban constantemente hacia Alexei. ¿Podría haberse equivocado con él? Con un movimiento brusco, la mujer cerró el libro de golpe y se levantó con decisión, dirigiéndose a la habitación contigua. Se le ocurrió una idea para poner a prueba al hombre. Alexei, ya he estado pensando, deberíamos vender nuestro coche, dijo acercándose al sofá donde yacía el hombre. Parecía como si se lo hubiera echado en cara. Se incorporó bruscamente y miró fijamente a Sara. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás satisfecha con nuestro coche? Bueno, tal vez no esté a nuestro alcance, los impuestos son considerables, y de todos modos cometí un error. Comprar un medio de transporte tan caro golpeó mi presupuesto, debo decir bastante duro. Vendámoslo y compremos algo más sencillo, sugirió Sara, un poco más tranquila. Por dentro, Alexei hervía de rabia. Al principio había considerado que ese coche era suyo y no podía permitir que lo vendiera. Además, el dinero de la venta probablemente se lo quedaría Sara, pero ahora no podía negárselo. De lo contrario, tendría que tomar el coche y huir de esta mujer. Lo más probable, eso es lo que habría hecho. Pero ahora se sentía acorralado. Sveta seguía enviándole constantes amenazas por SMS, así que, por el bien de Alexei, decidió no minar la confianza de Sara. Por lo tanto, respondió: De acuerdo, como tú digas. Si lo vendemos, hagámoslo. Más tarde yo mismo me encargaré del anuncio. Un poco aliviada, la mujer salió de la habitación. Alexei pensó que publicar un anuncio no significaba necesariamente vender. Podía ganar tiempo. Sí, eso es lo que haría. Se reuniría con los compradores potenciales y les señalaría los defectos para que se echaran atrás. O podría inflar el precio. Lo principal era reunirse con ellos sin Sara. Alexei se sentía como un animal acorralado. Sveta le estaba presionando y ahora no era el momento adecuado. Sara empezaba a abrir los ojos. Tumbarse en el sofá no era una opción ahora. Debía ir a ver a su hijo. Después de jugar con el niño durante una hora, Alexei le dijo a Sara que se iría por poco tiempo. La mujer asintió en silencio. Alexei condujo hasta su mujer. Con el corazón encogido, no tenía nada con qué hacerla feliz. Pero cada vez que cruzaba el umbral del apartamento alquilado donde Sveta vivía con sus hijos, se daba cuenta de que su mujer estaba de algún modo... Sara, esta ardilla ya lo tiene todo. ¿Qué se merecía esta sentimental y para qué se merecía Sara estos fondos? Ella misma no se los ha ganado. Así que, en opinión de Sveta, sería justo que sus hijos también vivieran bien. Sveta se encontró con su marido con expresión sombría. A mí no se me ocurre nada. No solo Sara empieza a escudriñarme, observando cada uno de mis movimientos como bajo un microscopio. Pero me pregunto, ¿sabes qué es lo que más le importa a tu Sara en el mundo? ¿Por qué daría todo su dinero sin siquiera pensarlo? Alexei respondió inmediatamente. Sí, claro, como todas las mujeres piensa con estrechez de miras.
obsesionada con su descendencia. Sveta miró a su marido casi con odio. Te mataría por estas palabras ahora mismo. Acabas de demostrar tu actitud hacia tus hijos. Bueno, está bien. Hizo un gesto con la mano. ¿Qué? Sé lo que piensas de ti mismo, así que volvamos a Sara y su hijo. Supongamos que lo secuestran y piden un rescate por él. ¿Qué hará ella? ¿Venderá su apartamento? Alexei, sintiendo un repentino escalofrío en la espalda, se levantó de un salto de la silla en la que estaba sentado, haciéndola caer al suelo. ¿Has perdido el juicio? ¿Qué estás insinuando? Puede que me guste vivir a costa de otros, pero no es un delito. Yo no robo a nadie. Ellos me lo han dado todo voluntariamente. Y la cárcel tampoco lo planeo. Bueno, así hay que pensarlo todo muy bien para que no te encuentren. Tú mismo lo has dicho, las mujeres empiezan a escrutarte. En ese momento, cuando te eches sin nada, ¿qué pasará? No alimentaré a tus hijos y no te dejaré ir. Volveremos a luchar de céntimo en céntimo. Tendrás que conseguir un trabajo y no quedarte de brazos cruzados. Así que piénsalo, tal vez correr el riesgo. Sveta, estás loca. Irá a la policía, nos encontrarán juntos. Por eso tu tarea será asegurarte de que no vaya a la policía. Te quedarás con ella todo el día y la persuadirás para que no dé ese paso. Le enviaremos un mechón de pelo de su amado, como las monjas, y le diremos que si va a la policía, lo siguiente será su oreja. He visto algo así en una película o algo parecido. Y la asustarás con todo tipo de horrores para disuadirla de contactar con ellos. Y si aún así, desesperada, no te hace caso y acude a la policía, le devolveremos rápidamente al pequeño de esta reunión. Alexei se marchó con el mismo pesar en el corazón. No le gustaba especialmente el plan. No le gustaba nada. Pero al cabo de unos días, Sara paseaba con Mateo por el patio de su propia casa, cuando Alexei la llamó. Había ido a la farmacia por analgésicos. Le dolía mucho la cabeza. La llamó para preguntarle qué medicamento sería mejor comprar. Hablaron largo rato. Él alargó la conversación todo lo que pudo. Estoy preguntando por un medicamento y no hago más que hablar de otro, dice la mujer, que, distraída por la conversación durante unos minutos, pierde de vista a su hijo. Luego, mirando a su alrededor, no lo encontró cerca. Al principio, Sara no se preocupó demasiado. Pensó que el niño solo estaba jugando al escondite y que ahora estaba sentado detrás de un tobogán o detrás de una casita de juguete. Pero la preocupación empezó a crecer, convirtiéndose poco a poco en pánico. Corrió por todo el parque, en todas direcciones, pero no encontró al niño. Cuando Alexei volvió de la farmacia, encontró a Sara histérica. Se acercó a otras madres con sus hijos en el patio y les preguntó si había visto a su hijo. Todas la miraron con simpatía, pero negaron con la cabeza. Solo una dijo que probablemente había visto a chicos con ropa parecida y acompañó a uno de ellos fuera del patio del edificio de varias plantas. Una mujer con capucha, pero no le vio la cara, así que no le dio importancia, ya que el niño caminaba tranquilamente. Al oír esto, Sara sacó nerviosamente el teléfono del bolsillo y con voz temblorosa preguntó a Alexei: ¿Cómo se llama la policía desde un teléfono móvil? Dímelo rápido. Alexei no tuvo tiempo de decir nada, porque el teléfono que Sara tenía en la mano sonó. La mujer tomó la llamada. No quería hablar con un desconocido. Necesitaba llamar urgentemente a la policía, pero no consiguió hacerlo de nuevo. Entró otra llamada. «Contesta», dijo Sara con insistencia. «Quizás sea importante». Sara se acercó obedientemente el teléfono a la oreja. Alexei vio cómo se le contorsionaba la cara de horror por las palabras que oía al otro lado. «Mami». Las voces de las madres que jugaban con sus hijos la miraron fijamente, oyendo su grito histérico. «¿Quién es usted? Devuélvame a Mateo. Devuélvame a mi hijo». Entonces Sara bajó el teléfono y la miró aturdida, como si no se creyera lo que acababa de oír. Alexei corrió hacia ella, la agarró por los hombros y la sacudió. «¿Quién ha llamado? ¿Qué han dicho? ¿Dijeron de quién era la voz, masculina, femenina? Vamos, recuerda todos los detalles». «Tenemos intervenidos sus teléfonos. Si solo intentan contactar con la policía, su hijo no los volverá a ver. Eso es todo». Sara comenzó a llorar. Su histeria continuó. No paraba de gritar algo incoherente y tiró a un lado el vaso de agua que le ofrecía Alexei. Tuvo que darle una bofetada para que volviera en sí. Agarrándose la mejilla enrojecida al instante, le miró perpleja. «Contrólate», le dijo. «No es momento de esto. Mateo necesita una madre sensata. ¿Qué te han dicho?
¿Por qué se lo han llevado? ¿Cuáles son sus exigencias? Dijeron que tendría que darles dinero. La cantidad la dirán más tarde, llamarán por la mañana. Hasta entonces dijeron que debía sentarme tranquilamente y no hacer ningún movimiento. No te muevas, no te muevas, Sara. No sabemos quiénes son estas personas. ¿No temes por Mateo? Sigues queriendo llamar a la policía, pero ¿has pensado que podrían cumplir su amenaza y hacerle daño al niño? ¿Cómo vivirás con eso después? Sí, quizá no del todo. Se encogió de hombros Sara. Tal vez no pueda vivir sin mi hijo, pero sentarme a esperar tampoco puedo. Alexei trató de tranquilizar a la mujer. Esperemos a la próxima llamada de los secuestradores, y entonces sabremos exactamente qué quieren de ti. El dinero está claro, pero la cuestión es cuánto pedirán. Sara, si no te importa que te pregunte, ¿cuánto tienes en la cuenta que mencionaste? ¿Podrás pagar a estos secuestradores? Cuando la mujer mencionó la cantidad, Alexei jadeó interiormente. No se lo esperaba. Y también está el dinero de la venta del apartamento, calculó en su mente. Incluso si lo vendía por un precio más bajo debido a la urgencia, más el dinero de la cuenta, la suma era tal que hacía que la cabeza del hombre diera vueltas. Y sin embargo, Sveta tenía razón. Con ese dinero uno podría vivir cómodamente el resto de su vida, si no lo despilfarraba, claro. Durante toda la noche, Alexei hizo todo lo posible por calmar a Sara, que deambulaba por el apartamento como una sombra, echándose a llorar de vez en cuando. Cerca de la medianoche, la durmió con un sedante suave. El hombre se tumbó a su lado, luchando contra el sueño. Temía quedarse dormido y que Sara acabara llamando a la policía. Llevaba todo el día intentándolo, y el hombre no se equivocaba. Tras permanecer tumbada una media hora, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Siguiéndola en silencio, el hombre consiguió verla marcar el número de la policía, e inmediatamente le arrebató el teléfono de la mano. «Sara, ¿qué estás haciendo? ¿No entiendes que esta llamada podría matar a tu hijo? Sí, puede sonar cruel, pero es la verdad». La mujer, a pesar de haber consumido una gran cantidad de sedante, volvió a caer en la histeria. «No sé qué hacer, tengo miedo, no puedo dormir sin ver a Mateo», dijo. Y solo hacia las 3 de la madrugada los sedantes hicieron efecto, y Sara cayó en un sueño pesado e intranquilo. Entonces Alexei se levantó de la cama y salió del apartamento sin hacer ruido. Bajó las escaleras y colocó una pequeña caja discreta debajo del banco. Era parte del plan. Luego se sentó en ese mismo banco y llamó a Sveta. «De momento todo va según acordado», dijo secamente al teléfono, pero volvió a intentar llamar a la policía. «Tengo miedo de dejarla sola. Cuando llames por la mañana, sé más convincente, infúndele un poco más de miedo. Por cierto, ¿cómo está el niño?» «¿Mi niño?», preguntó Sara tartamudeando al oír la voz en el teléfono. Y tras oír la respuesta, gritó al auricular. «Pero si no tengo tanto, no tengo». Entonces la mujer colgó el teléfono y miró a Alexei con ojos llenos de horror. Ellos pidieron una cantidad diferente», tartamudeó. «Sí, ¿de dónde voy a sacar tanto?», continuó. «Y también me dijeron que tengo una semana. En una semana tengo que darles todo». «Sí, la cantidad es definitivamente inasequible», dijo Alexei. «Tienes algo en tu cuenta, pero tendrás que encontrar el resto en algún sitio». Al escuchar las palabras de Alexei, Sara se agarró la cabeza. «¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dónde viviremos nosotros y nuestro hijo?» «No te preocupes». Alexei se acercó a Sara y la abrazó. «Lo resolveremos de algún modo. Me pondré a trabajar. Lo más importante ahora es recuperar a nuestro hijo». «Pero, ¿y si no nos lo devuelven? ¿Y si les doy todo lo que tengo y no me devuelven a mi hijo? ¿Y entonces qué? Será demasiado tarde para ir a la policía. Tenemos que hacerlo ahora. No lo sé, no entiendo nada», continuó Sara, agarrándose la cabeza y balanceándose de un lado a otro, luchando con la decisión de qué hacer. «Estoy dispuesta a darlo todo, pero ¿dónde están las garantías?». Horrorizado, Alexei se dio cuenta de que estaban en una situación desesperada. «Dales el dinero y alégrate de haberlos tenido. Con ellos puedes comprar la vida de tu hijo. Centrémonos mejor en el asunto. Pensemos en cómo gestionar todo rápidamente. Lo primero y más importante es sacar dinero de tu cuenta o empezar con la venta del piso. Por supuesto, puedes cobrar la cuenta en cualquier momento o en un par de días después de presentar una solicitud. Eso no tomará mucho tiempo.
Pero el apartamento, vamos a la agencia ahora mismo. Sara no podía estarse quieta. Necesitaba algo en lo que ocuparse. Al cabo de un rato, Nika llegó cerca de la entrada de Sara con una enorme bolsa de bloques de Lego en las manos que había comprado para Mateo. Intentó llamar a Sara por 10ª vez, pero Sara no contestó. Nika no sabía qué hacer. Las llamadas al interfono no dieron resultado. Después de esperar unos 40 minutos cerca de la entrada y sin dejar de llamar a su amiga, Nika decidió marcharse y volver más tarde. De repente, vio un coche familiar que entraba en el patio. Esperó a que aparcara y corrió hacia el Land Cruiser del que se apeaba Sara. «¿Dónde has estado conduciendo? ¿Por qué no contestas?», preguntó. «¿Qué le pasó a tu teléfono?». Sara miró a Alexei, que parecía disgustado. Había sido él quien la había convencido de que no contestara a la llamada, explicándole que sería mejor no contárselo a nadie. Alexei empezó a abrir la puerta trasera del coche. Nika dijo: «¿Dónde está mi dulce niño? ¿Dónde está?». Miró a su alrededor, pero cuando su mirada se posó en el asiento infantil vacío, se sorprendió. «Sara, ¿dónde lo has dejado?». «Subamos a nuestra casa», dijo Alexei. Solo ahora se dio cuenta Nika de que Sara tenía la cara ensombrecida por el llanto. Entraron en la habitación y Sara se hundió en el sofá, como una muñeca desinflada a la que de repente le hubieran quitado todo el aire. Empezó a llorar de nuevo. Nika apenas entendía lo que decía su amiga, pero Alexei, sentado a su lado, completó el relato de Sara. Nika no podía estarse quieta. Se paseaba por el apartamento de un lado a otro. Cuando por fin escuchó la historia hasta el final, exclamó: «A ver si lo he entendido bien. Si retiras todo el dinero de la cuenta y vendes el piso, la suma será suficiente. ¿Lo he entendido bien?». «Supongo que te parece extraño». «¿Qué tiene de extraño?». Alexei respondió en lugar de Sara: «Estos secuestradores dijeron que vigilan todos nuestros movimientos. No es de extrañar que sepan lo de la cuenta. Lo más probable es que recopilaran información antes del secuestro». Nika entornó los ojos y miró a Alexei con desprecio. «¿Así que te incomoda, Alexei?», dijo. El hombre se sintió incómodo y al cabo de un momento dijo: «Quiero hablar con mi amiga, a solas». No se movió de su sitio, mirándoles desafiante, primero a ellos, luego a Sara como buscando apoyo en ella. Sin querer irse, pero a petición de Sara, el ofendido se levantó del sofá y salió de la habitación. Nika abrió lentamente la puerta, temiendo que el hombre pudiera estar espiando. Y tenía razón. Estaba de pie cerca de la puerta, fingiendo ajustar algo en la mesilla de noche. En cuanto vio asomar la cabeza de Nika, se retiró a otra habitación y solo después de cerrar firmemente la puerta, Nika empezó a hablar con Sara. «¿Qué está pasando, Sara? Han secuestrado a tu hijo y si quieres reunir la suma necesaria para el rescate tienes que vender el piso. ¿Quién te lo ha sugerido?». Sara respondió en voz baja: «Alexei». «Qué raro que no me sorprenda», comentó Nika. «Sugirió vender el apartamento, pero no sugirió vender el coche. Por supuesto, está registrado a su nombre. ¿Te parece extraño su comportamiento?». Nika continuó: «Me parece que no te lo he dicho, pero hace tiempo que tengo dudas sobre él. Incluso pusimos un anuncio para vender el coche y todo esto. No creo que haya podido secuestrar a Mateo. ¿De verdad es tan retorcido? Aunque, quién sabe, ya no estoy segura de nada. No puedo pensar en otra cosa que no sea mi hijo. Y sabes, incluso si Alexei está implicado, les daré todo el dinero que me pidan, todo lo que tengo, solo para recuperar a mi hijo vivo e ileso. He estado tentada de llamar a la policía tantas veces, pero tengo miedo. ¿Entiendes, Nika? Tengo miedo». Conmovida, Nika miró a su amiga. Ella lo entendía. Ella tampoco habría llamado a la policía, porque da miedo. Cometer un error podría poner en peligro la vida del pequeño. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Roberto miraba a su alrededor. Parecía que no se había olvidado nada. La maleta estaba hecha. Todos los puentes estaban quemados. No había vuelta atrás. El boleto de ida estaba comprado. Mañana partiría hacia Alemania, su nueva residencia permanente. Esta decisión no fue fácil para él, pero después de ver a Sara con otro hombre, se dio cuenta de que ya no tenía un lugar aquí. Lo único que deseaba apasionadamente antes de marcharse era ver a Sara y a su hijito por última vez. Pero, muy a su pesar, no lo consiguió. Pasó varias horas cerca del parque infantil donde solían jugar, pero por alguna razón nunca aparecieron.
Roberto dejó escapar un pesado suspiro. Las entradas eran para mañana. Roberto volvió a suspirar. Tenía la sensación de que algo iba mal, ya fuera su decisión o la forma en que la había tomado. Bueno, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Quedarse e intentar reincorporarse a sus vidas? Pero ¿y si ella es perfectamente feliz ahora con otro hombre? Roberto, ya le causaste suficiente dolor. No había necesidad de molestarla de nuevo. No sabía cómo pasar su último día en la ciudad, pero entonces sonó su teléfono. Llamaba a un número desconocido. La voz del teléfono le resultaba familiar, pero Roberto no la reconoció hasta que la interlocutora se presentó. Era Nika, la amiga de Sara. Comprendo que pueda parecer una tontería llamarte, sobre todo porque estás lejos y no puedes ayudar directamente. La preocupación y la inquietud en la voz de la mujer eran evidentes. Estaba claro que no podía esperar buenas noticias. Sin embargo, él la interrumpió. Sigo en Moscú. ¿Qué ha pasado? ¿Le pasa algo a Sara? La mujer al otro lado del teléfono se calló de repente. No esperaba que Roberto estuviera en Moscú y la había llamado simplemente para pedirle consejo, aunque sabía que Sara no lo aprobaría. Bueno, no importa, pensó Nika. No podía quedarse sentada y esperar cuando su ahijado estaba en peligro. Sara no estaba pensando con claridad en ese momento y parecía una sonámbula. Nika sospechaba que Alexei la estaba drogando con fuertes sedantes para que actuara según sus instrucciones. Pero Roberto, en esencia, no era un extraño. Era el padre de Mateo, y en opinión de Nika, tenía derecho a saberlo todo. Cuando Roberto empezó a perder la paciencia debido al prolongado silencio al otro lado de la línea, Nika empezó a hablar. Ha ocurrido algo, no con Sara, sino con Mateo. No puedo contártelo todo por teléfono. Ven a verme, recuerda la dirección. Después de colgar, Roberto sintió que se asfixiaba, como si el tiempo hubiera retrocedido de repente, y regresó junto a la cama de su hija moribunda. Ahora experimentaba los mismos sentimientos. Esto era lo que temía cuando decidió no tener más hijos. Volver a sentir ese dolor y esa impotencia cuando pierdes a tu hijo y no puedes hacer nada para evitarlo. El hombre miró a su alrededor, captando su propio reflejo en el espejo, su aspecto perdido y apagado. ¿Qué es esto? Sigo sin saber qué le ha pasado a Mateo. Tengo que reunirme e ir a ver a Nika inmediatamente. No perderé a este niño. Lucharé para evitar lo que esté a punto de ocurrir, pensó Roberto, y llamó a un taxi. Mientras tanto, Alexei miraba a Sara, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Estaba sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té frío entre las palmas de las manos. Hacía tiempo que se había olvidado de ella, perdida en sus propios pensamientos, como en trance. Nika tenía razón. Su amiga no había sido ella misma en los últimos días. Alexei le había dado muchos sedantes. Después de tomárselos, se puso perezosa, pero eso la hizo más susceptible a sus sugerencias. Él insistió en esperar, y ella aguardó pacientemente el principal acontecimiento de su vida en aquel momento. Era una llamada nocturna de un número desconocido que ella había estado esperando. Lo había estado suplicando mecánicamente, amenazando todas las tardes, y finalmente los secuestradores se apiadaron. Ahora le permitían oír unas breves palabras de su hijo. «Mamá, ven a buscarme», fue lo que oyó Sara. Después, el secuestrador le quitó el teléfono, y por regla general terminó la conversación. Pero el llanto amargo de Mateo, que estallaba con sus palabras cuando se le permitía hablar con su madre, siempre resonaba en los oídos de Sara. Alexei estaba nervioso. El asunto de la venta del piso se estaba alargando. Surgieron complicaciones imprevistas y quedó claro que el piso no se vendería en una semana. Sara, tras su llorosa súplica durante una llamada con el secuestrador, obtuvo más tiempo. Explicó por qué tardaban tanto, y de nuevo los secuestradores la complacieron. Por supuesto, Sveta, la mujer de Alexei, estaba al tanto. Estaba contenta con el dinero y le parecía demasiado poco. Quería tenerlo todo, aunque se quejaba de Mateo, a quien llamaba un mocoso inútil. Alexei sospechaba que Sveta castigaba físicamente al niño, pero no le importaba. Lo principal era no llamar la atención, para que los vecinos no sospecharan nada. El llanto desde su piso de alquiler, donde no molestaban a nadie, no sorprendería a nadie.
pero este llanto molestaba a la propia Sveta. En una de las conversaciones telefónicas con su marido, le dijo que había encontrado la manera de callar al mocoso. Alexei sospechaba que Sveta le pegaba al niño. Sara, ensimismada en sus pensamientos, no se dio cuenta cuando el teléfono, que estaba sobre la mesa, sonó inesperadamente. Sabía que no podían ser los secuestradores. Llamaban por la noche. Y al mirar la pantalla, Sara lo confirmó. Era Nika. La mujer habló con ella solo un rato antes de terminar la llamada, diciendo a modo de despedida: «De acuerdo, voy para allá, recuerda la dirección». «¿A dónde vas?», preguntó Alexei, receloso. «Nika me ha pedido que vaya a verla». «¿Por qué? Si los secuestradores nos vigilan, quizá entiendan que voy con mi amiga. He retirado todos mis ahorros de mi cuenta y quiero dárselos a ella». Sara, aunque todavía un poco perezosa, se levantó de la mesa, dejando la taza de té abandonada. «Bueno, parece que no les caigo muy bien», refunfuñó Alexei. «Pero aún así no hace falta que llames un taxi. Yo te llevaré. No entraré, esperaré en el coche». «De acuerdo, entonces está bien», sonrió Sara conciliadora. Cuando Alexei llevó a Sara a casa de Nika y se quedó en el coche, su ansiedad fue remitiendo poco a poco. ¿Qué tenía de malo? Su mejor amiga quería ayudar dando el dinero que se necesitaba con tanta urgencia. Probablemente daría todo lo que tenía. Tenía sentido. Nika estaba unida al pequeño alborotador igual que Sara. El hombre estaba seguro de que Nika no haría ningún movimiento brusco, como llamar a la policía. Tenía tanto miedo como Sara de cometer un error irreparable. Y Sara, después del secuestro, desarrolló cierto hábito. En el pasillo, Nika notó que su amiga seguía distante y fuera de sí. Nerviosa, entró en la habitación e inmediatamente comprendió el motivo. Roberto, que se había levantado de un salto al ver a Sara, ahora permanecía allí en silencio, mirándola. Sara se giró bruscamente y miró a su amiga, que había cambiado de posición detrás de ella. «Nika, ¿por qué se lo has contado todo?». Toda su sensación de letargo, inducida por la medicación, se disipó al instante. La presencia de Roberto la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Y el acto cometido por Nika, sin su consentimiento, también le produjo una pequeña punzada de culpabilidad. Alzó la voz. «Sí, llamé a Roberto. Lo convoqué y se lo conté todo porque creo que tiene derecho a saberlo. También es su hijo». «¿Qué clase de hijo se cree que es para él? Roberto no quiso reconocerlo». Sara se apoyó en la pared, intentando no mirar siquiera en dirección a su silencioso marido. «Él no nos necesita, nos abandonó, no le importamos». «No, a él no le da igual», argumentó Nika bajando la voz. «Tampoco es un extraño para ti». En ese momento, la mujer bajó aún más la voz y continuó. «Lo sé, Sara, lo vi en la maternidad cuando diste a luz. Estuvo allí hasta el final. Y no te lo dije, pero estoy segura. Una persona no puede preocuparse tanto si no se preocupa en absoluto». Sara intervino. «Nuestros desacuerdos no son tan importantes ahora. Encontrar y traer de vuelta a Mateo es mucho más crucial». «Mateo», susurró Sara con amargura. «¿Acaso conoces a Mateo? Es tu hijo y ni siquiera lo has visto». Roberto agachó la cabeza y continuó sin mirar a Sara. «Le he visto varias veces. Te he observado cuando paseabas por el patio, pero no me he acercado. Tenía miedo de molestarte porque no sabía lo que realmente quería. Pero ahora cuando te vi con otro hombre, fue cuando me di cuenta de que había llegado demasiado tarde. No entiendo por qué pensé que podría reconquistarte en cualquier momento. Perdóname, Sara, estaba equivocado. Tenía miedo de vivir de verdad, miedo del dolor que siento ahora. Es el miedo por nuestro hijo. Ya experimenté una vez una pérdida tan tremenda, pero ahora comprendo que no hay vida sin sufrimiento. La vida no significa nada para mí sin ti, sin nuestro hijo». Incapaz de contenerse, Sara rompió a llorar. «Roberto, lo que digas ahora no me importa. Lo único que quiero es traer de vuelta a Mateo. Es lo único por lo que he vivido en estos últimos días. Tengo miedo, un miedo terrible a cometer cualquier error y perderlo para siempre». «¿Eso es lo que piensas hacer? ¿Llamar a la policía de inmediato?» «Pero me he dado cuenta de esto ahora. Nika me dijo que sospechas de tu Alexei. ¿Qué piensas al respecto?» «Sí, sospechamos, y cuanto más avanza, más extraño se comporta Alexei. Vigila todos mis movimientos, pregunta cuánto dinero tengo en mi cuenta, cuánto vale mi apartamento. Soy aún más tonta. Sé que traer a un extraño a nuestras vidas sin examinarlo a fondo es una tontería.
No me importaba, solo quería olvidar desesperadamente. Sara lanzó una fugaz mirada a Roberto y continuó casi en un susurro. Para olvidarte. Al oír estas palabras, Roberto dio un paso hacia ella y la envolvió en sus brazos. Ella se aferró a él con todo su cuerpo, como si buscara un refugio seguro. Roberto, con la voz ronca por la emoción, dijo: «No eres tonta. El tonto soy yo. No te vayas. Nada de esto habría pasado si yo hubiera estado aquí. Yo lo arreglaré todo. Recuperaremos a nuestro hijo, te lo prometo. Haré todo lo que sea necesario». Una hora más tarde, Sara salió. Alexei estaba terminando una llamada. «No te digo que ahora mismo no puedo enseñarte el coche». Espetó al auricular y colgó enseguida. Sara subió al coche y preguntó: «¿Quién ha llamado? ¿Era sobre el coche en venta?». Alexei se limitó a ignorar a la mujer, intentando cambiar de tema, pero Sara se mantuvo firme. «No, todavía tienes que responderme. ¿Por qué rechazaste a un posible comprador? En un momento que necesitamos dinero tan desesperadamente». Alexei miró a su alrededor sin saber qué decir, y soltó: «¿Y cómo vamos a hacer ahora nuestras cosas? ¿Cómo nos desplazaremos?». «En taxi», replicó bruscamente Sara. «Vuelve a llamar al posible comprador y concierta una cita lo antes posible». Unas horas más tarde, tuvo lugar la visita del coche con un comprador potencial. Quedó muy impresionado con el vehículo y estaba dispuesto a efectuar la compra. Por supuesto, Alexei se lo habría negado con algún pretexto, pero Sara estaba presente en la reunión e insistió, casi como retando a Alexei. En la calle, llamó a Sveta y le dio nuevas y breves instrucciones. Esa noche, cuando el secuestrador, como de costumbre, llamó, mamá lloró al teléfono, especialmente desconsolada. Y luego Sara oyó una fuerte bofetada y la rabieta de su hijo. Después se oyeron breves pitidos en la línea. La mujer entró sollozando. Están pegando a mi niño». Sin embargo, a pesar de toda su angustia, Sara no olvidó hacer lo que había acordado con Roberto. Espolvoreó un sedante en la cena de Alexei y esperó a que el hombre cayera en un profundo sueño. Luego cogió el teléfono. Media hora más tarde, Roberto y un hombre desconocido entraron en su apartamento. «Este es Marat», le presentó su amigo a Sara. Sara asintió en silencio. Él trabajaba como investigador principal hacía mucho tiempo. Roberto le había hecho un gran favor. Después de persuadirla mucho, Sara dio su consentimiento para acercarse a Marat extraoficialmente, no como agente de policía, sino simplemente como amigo. Junto con Sara, entraron en una de las habitaciones desocupadas y cerraron bien la puerta tras de sí. «Necesito tu teléfono», dijo Marat, acercándose a Sara. Trabajó en su teléfono durante un rato, luego se lo devolvió a su dueña. «Todo listo. Ahora, cuando el secuestrador te llame, sabremos de dónde vino la llamada. Claro, a menos que sea un hacker. Tendremos que esperar la llamada». Sara asintió, y entonces Roberto se dirigió a ella. «Oye, ¿dónde está el teléfono de Alexei? Vamos a echarle un vistazo también, por si hay alguna llamada sospechosa. Además, vamos a revisar sus documentos». «A mí también me gustaría echarle un vistazo», apoyó Marat a su amigo. Había muchas llamadas de números desconocidos en el teléfono de Alexei, pero, como aclaró Sara, eran en respuesta a un anuncio sobre el coche. «Oh, ya veo», respondió Marat pensativo. «Suelen llamar por anuncios desde números de Moscú, pero este número, el de Yana, está registrado fuera de nuestra región. La llamada se hizo hoy durante el día y antes, a las 5 de la mañana». Sara se sobresaltó. «Pero yo estaba durmiendo a esa hora. ¿A quién podía estar llamando tan temprano y escondidas de mí?». «Bueno, si estuviera relacionado con el secuestro habría muchas llamadas, pero aquí solo hay 2. Normalmente esas llamadas se borran», afirmó Marat con seguridad. «Y tú, Alexei, si está involucrado, claramente las limpió. Estas 2 últimas puede que las haya olvidado. Averiguaremos a quién llamó por la noche. Por cierto, ¿has traído sus documentos? Averiguaremos todo lo posible hoy. Creo que para el almuerzo estará todo listo. Haz todo lo necesario». Los hombres salieron del apartamento de Sara. Roberto tuvo que esperar un poco. Marat llamó cerca del mediodía. «Tengo noticias interesantes para ti. No sé si te sorprenderá o no, pero tu Alexei está legalmente casado. Curiosamente tiene un matrimonio válido, y en este matrimonio han nacido 2 hijos. No mucho, pero continúa.
respondió Roberto. Ese número al que Alexei llamaba por la noche está registrado en Tver a nombre de su mujer, Sveta Spiridonova. Y aquí tienes más información. Sveta se encuentra en Moscú. Mis chicos rastrearon la ubicación. Lo bien que trabajaron, más allá de las palabras. Roberto pidió un SMS con la ubicación actual de Sveta. Por supuesto, pero no se trata de una dirección exacta. Tenlo en cuenta, solo es una ubicación. Una vez reunida toda la información, Roberto no perdió el tiempo y se dirigió allí. Sobre el terreno, no le resultó difícil averiguar la dirección donde alquilaba la mujer con 2 hijos. Resultaron ser unos inquilinos bastante ruidosos, y ya era hora de preguntar a los vecinos de la zona. Roberto tropezó con una abuela que señaló con confianza el apartamento situado un piso más arriba. «Sí, vive ahí», dijo la anciana. En ese momento, Sveta, con expresión severa, enarcó las cejas y bramó por encima de los sollozos de Mateo. «Cómete las gachas, te lo he dicho, o te morirás de hambre. Y todavía tengo que conseguir dinero de tu madre. No parece tener prisa por aflojar la cuerda de su monedero». Se acurrucó temeroso al niño, enterrando la cabeza en los hombros, tragando apresuradamente las gachas enfriadas hacía tiempo. Horriblemente asustado por aquella mujer enfadada, de repente sonó el timbre de la puerta. Sveta se puso alerta. «¿Quién será? Aquí no suele venir nadie. Mastica las gachas y siéntate tranquilamente», regañó al niño, y luego fue a abrir la puerta. Una ancianita seca, decidida desde el primer momento, su vecina de abajo, irrumpió en la casa. Inmediatamente empezó a quejarse de las goteras del techo. Nerviosa, Sveta no tuvo tiempo de hacer nada, y esta anciana, empujándola a un lado, irrumpió en el apartamento. Lo recorrió como un huracán, comprobando todos los grifos. La abuela también se fijó en los 2 niños que jugaban en la única habitación y en otra más. El niño más pequeño, con lágrimas en los ojos, inclinado sobre un plato de gachas en la cocina, se quedó solo después de que la abuela se marchara, empujada suavemente por la ahora consciente Sveta. «Bueno, convencida ahora, en mi casa no gotea nada. Me has causado un alboroto aquí». Aunque Sveta estaba irritada, no vio nada sospechoso en la visita de la vecina. La abuela, habiendo bajado un piso más abajo, tendió la mano a Roberto, que estaba allí de pie. «Dame el dinero. Lo he comprobado todo en el apartamento. Una mujer y 3 niños. ¿No te equivocas? Sin duda hay 3. Una niña y 2 niños, uno muy pequeño». Roberto mostró a la abuela una foto de su hijo en la pantalla de su teléfono. Entrecerrando los ojos, la anciana escrutó la pantalla, esforzándose sin sus gafas. «No veo bien, pero se parece a él. Sí, exactamente él». Roberto salió corriendo del edificio, que ahora estaba lleno de olor a gato, tragando aire con avidez. Todo sucedió rápidamente. Encontró a su hijo, al que más quería en el mundo. Ansiaba irrumpir en aquel apartamento y arrebatar a Mateo de las garras de aquella Sveta, pero había un ligero temor de que ella lo viera y dañara al niño con las prisas. Prometió a Marat mantenerle informado de sus acciones, así que reunió fuerzas para llamar primero a su amigo. Al oír las noticias, Marat le indicó a Roberto que no actuara y que esperara a que él llegara con el equipo. «Pero no puedo esperar», exclamó Roberto. «¿Cuándo llegarás? Iré ahora mismo a buscar a mi hijo». No puedes hacerlo», insistió Marat con firmeza. «Roberto, contrólate, llegaremos muy pronto. Aunque consigas llevártelo, esa Sveta podría esconderse con Alexei. Huirán y entonces no podremos demostrar nada. ¿Quieres que los criminales queden impunes? Quédate donde estás, he dicho. Y a Sara no le informes de nada, bajo ninguna circunstancia, ¿entendido?» Sveta se llevaría una gran sorpresa cuando, apenas media hora después de la visita de la vecina, volvió a sonar el timbre en su apartamento. Al asomarse por la mirilla, vio a la misma anciana del piso de abajo, murmurando iracunda. Abrió la puerta mientras la regañaba. «¿Qué más quieres de mí? ¿Tienes algo más de lo que quejarte?» Pero antes de que pudiera hacer nada, unos uniformados irrumpieron en el apartamento. La golpearon contra la pared y la esposaron. El último en entrar fue un hombre alto, moreno. Corrió hacia el asustado y encogido Mateo, lo levantó y el niño lloró. El hombre le acarició suavemente la cabeza, repitiendo: «No tengas miedo, todo ha terminado. Soy tu papá, ¿me oyes, Mateo? Soy papá, te llevaré con mamá». Marat se acercó a Sveta,
que seguía de pie con la cara pegada a la pared. Le quitó las esposas y le entregó su propio teléfono, que se encontraba sobre la mesa. «Llama a tu marido, dile que venga aquí urgentemente, sin explicarle nada. Sí, hazlo rápido». Cuando Alexei entró corriendo en el apartamento hacia Sveta, no vio nada, porque Roberto le recibió en el pasillo con un feroz golpe en la cara. Siguió golpeándole furiosamente, sin dejar de repetir: «Esto es por mi hijo, y esto es por mi mujer». Un joven agente de la unidad especial intentó apartar a Roberto, pero Marat lo detuvo diciendo: «No hace falta, espera. Tiene todo el derecho a hacer esto. Este canalla tiene lo que se merece». Sara siguió sujetando a su hijo con una mano y con la otra le entregó su teléfono al hombre. Rápidamente dio un paso adelante y abrazó a su familia. Permanecieron allí largo rato, acurrucados, la familia de 3. Al día siguiente, Sara y Roberto fueron a la comisaría. Allí, bajo la dirección de Marat, Sara presentó una denuncia por el secuestro de su hijo. Al terminar de escribir, miró al amigo de su marido. ¿Y qué será de ellos ahora? ¿Y Alexei y su mujer? Los detendrán, ¿no? Por supuesto, sin duda. Te prometo que les caerá la pena máxima prevista en este artículo, aseguró Marat. En cuanto a Alexei, ahora mismo está con Sveta. Aún no está claro. Tal vez le concedan un indulto hasta que los niños crezcan, pero haré todo lo que esté en mi mano para evitarlo. ¿Y los niños a dónde los llevará? Si los miramos desde otra perspectiva, cuando la abuela crió a su hija a su imagen y semejanza, quizás los niños estarían mejor en un orfanato. ¿Quién sabe? En las semanas siguientes, los procedimientos judiciales se desarrollaron con rapidez. Alexei y Sveta fueron detenidos y se enfrentaron a todo el peso de la ley por sus atroces acciones. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras, y su juicio se convirtió en un duro recordatorio de las consecuencias de una falta tan grave. Mientras tanto, Mateo empezó a adaptarse a su nuevo entorno, rodeado de una familia cariñosa y de los cuidados de los que había estado privado durante tanto tiempo. Cada día que pasaba, las cicatrices de su traumático pasado empezaban a curarse, sustituidas por el calor y la seguridad de su nuevo hogar. Sara y Roberto, cuyo vínculo se forjó a través de las pruebas a las que se enfrentaron juntos, se convirtieron en una fuente de fortaleza el uno para el otro y para Mateo. Se comprometieron a darle la vida que se merecía, una vida llena de amor, apoyo e infinitas oportunidades de prosperar.